Buenos días a todos y bienvenidos a esta transmisión del servicio dominical de la Casa de Oración Jesús es el Camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos dando inicio a este tiempo, a este domingo, en el que celebramos una vez más un tiempo de regocijo delante de la presencia de Dios. Nos presentamos siempre delante de Él, tomando un pequeño espacio para adorarlo, para pedirle perdón por toda ofensa que tengamos en nuestro corazón, tal vez algo que no está en nuestra memoria, pero sabemos que hay un fastidio, una carga en el corazón que nos hace saber de que hay algo que no está correcto delante de los ojos de Dios. Pero es momento justamente para unirnos en oración. Le pido que si está con su familia, pues los invite a compartir este tiempo con nosotros y traigan sus Biblias, traigan sus notas y puedan registrar los pasajes bíblicos que vamos a compartir, alguna palabra que Dios le hable a su corazón, porque hoy Dios les hablará. Recordemos que en el Salmo 94:14 Dios nos dice: porque el Señor no abandona a su pueblo ni desampara a su heredad, a su posesión Amén. Más preciada. Y se está refiriendo a todos nosotros. Su posesión más preciada. El amor de Dios no ha cambiado. Dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su amor se quiere derramar en toda la humanidad. Él ha venido a salvar. Por eso se hizo hombre. Jesucristo fue a la cruz por ustedes, por nosotros, por mi familia, por mis hijos, por mi mamá, por mis vecinos. Él vino a salvar. Disponga su corazón para que pueda recibir esta palabra que hoy Dios nos trae para todos nosotros. Señor, hoy ponemos delante tuyo nuestra vida, Padre, y te pedimos perdón, Padre, por toda ofensa que hayamos levantado en contra tuya, Padre. Te pedimos perdón, Padre, por toda ofensa que hayamos levantado, Señor, aun cuando el hombre no nos ha visto, Señor. Tú viste todo, Señor, porque tus ojos recorren la tierra, Señor, y conoces las intenciones del corazón, Señor, dice tu palabra. De repente no salió por nuestra boca, pero ya está dentro, Señor. Estamos accediendo a una tentación, a una situación, Señor, que nos va a traer luego acusación, culpa, Señor. Pero tú no eres un Dios que acusa, Señor. Tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de amor. Si usted del otro lado está sintiendo culpa, acusación, esa acusación no viene de Dios. Esa culpa no viene del Padre. El Padre lo que invita es a hacer arrepentimiento. En el pueblo judío hablan de hacer teshuva, es hacer arrepentimiento. Buscar a Dios en lo secreto y decirle: Señor, examina mi corazón. Examina, muéstrame qué hay más escondido dentro de mi corazón. Revélame, Señor, aún en sueños, Señor. Hazme entender, Señor, que estoy andando por un camino que me puede llevar a la confusión, a la perdición, a la duda. Dios es un Dios de misericordia y lo único que está buscando es que nos volvamos a Él, porque quiere nuestro bien. Es un Dios de amor, Él no cambia. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Jesucristo es la verdad, la vida, el camino para llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio que nos hace recordar, Señor, que tú eres un Dios vivo, Señor. Que no es un cuento, que no es una historia, Padre. Hoy te reconocemos, Jesucristo, como el Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Abba. Si hoy mismo en usted está pensando que
que todo está muy complicado, que no hay luz y todo se ve oscuro, que voltea en su cama y no encuentra a su esposo, que despierta en la mañana y su hijo, su hija no llega, que despierta en la mañana y dice, no hay esperanza. Un día más. Hoy es el día que usted le puede decir, Padre, examina mi corazón. Cuando Jesús partió, le dejó dicho a sus discípulos que no lloraran, que estén tranquilos, porque vendría el Consolador, el Ayudador, el Consejero, y ese es el Espíritu Santo, que comienza a morar en nosotros una vez que le abrimos nuestro corazón a Jesucristo. Cuando Jesús nos dice cada día, yo estoy a la puerta, si me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo. Está en nosotros coger la chapa de esa puerta, girarla, abrirla y decirle, entra en mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida. Toda esta antesala a escuchar la palabra de Dios nos sirve para que abramos nuestro corazón, para que dispongamos nuestro corazón, para que le dejemos entrar, dejemos el Espíritu Santo en este momento está hablándole a su corazón. Si se apartó, si está en el camino y siente que todo está bien, perfecto, que nada sucede, pues en el mundo están sucediendo muchas cosas. Pregúntele a Dios. Si tiene cuestionamientos, pues siéntese con Él y pregúntele. Esta es la antesala en la que Dios le invita. Dispón tu corazón, hijo mío, hija mía, para que escuches la palabra de Dios a través de mi siervo. No vea usted al hombre, vea a Dios, escuche a Dios. Señor, prepara nuestros oídos, nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú quieres hablarme el día de hoy. Oramos. Oramos. Sí. Señor, te damos gracias por la oportunidad de predicar tu palabra el día de hoy. Te rogamos tu presencia aquí, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tú estés con nosotros. Sin ti nada podemos hacer. Señor, sin ti nada podemos hacer. Sí. Te rogamos, Señor, que estés presente allí en los hogares que están viendo este video en este momento, Señor. Háblanos, gracias. Dirígenos, guíanos, Gracias, Señor. Exhórtanos, Sí, Señor. Muévenos, Señor, a acercarnos más a ti. Examina nuestros corazones y confróntanos con tu palabra, Señor. Que nosotros podamos, Señor, comenzar un nuevo caminar a partir del día de hoy en base a lo que escuchemos en tu palabra. Que nos acerquemos más a ti, Señor. Toca a las personas que están allá, Señor, a cada una de ellas, Señor, para que se acerquen a ti, para que busquen ese encuentro contigo, para que busquen ese acercamiento a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Las semanas anteriores hemos estado hablando de cómo está nuestro crecimiento espiritual. Hemos estado haciendo una evaluación de cómo está nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es muy común, lamentablemente muy común, que ocurra un enfriamiento. En muchos de los creyentes ocurre un enfriamiento de su crecimiento espiritual y dejan de crecer y puede llegar incluso a un estancamiento. Vimos las semanas pasadas, la semana pasada, cómo el enemigo entra a oponerse a nuestro crecimiento y ocasiona un enfriamiento de nuestra relación con el Señor. Entonces lo que hemos estado viendo es haciéndonos una autoevaluación de cómo estamos. Y es necesario, decíamos, que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se haga una autoevaluación. ¿Cómo está su estado espiritual? ¿Ha estado creciendo espiritualmente? ¿Y qué significa crecer espiritualmente? Crecer en obediencia, ¿verdad? Crecer en obediencia, estamos pecando menos, estamos comportándonos mejor con el resto de gente que está a nuestro alrededor, con nuestra familia, estamos teniendo un mejor trato, estamos siendo más amorosos, estamos dando más amor, estamos creciendo espiritualmente. Eso es lo que hemos estado viendo la semana pasada. ¿Cómo está nuestro caminar con Dios? ¿Tu relación con Dios no es la misma que antes? ¿Cómo está tu relación con Dios?
ahora ya no es tan agradable las cosas del Señor, te parecen pesadas tal vez. ¿Te has vuelto cada vez más un oidor que un hacedor? El Señor nos enseña que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, hacedores de su palabra. O estamos tal vez acumulando conocimientos bíblicos, semana a semana conocimientos bíblicos que no los llevamos a la práctica. Todo eso el Señor quiere que corrijamos. La relación con Dios no debe ser algo que se haga por obligación, algo que se haga por rutina, sino que tiene que ser algo espontáneo, es una relación. Lo que Dios quiere es que le conozcamos, lo que Dios quiere es que tengamos una relación de amor, porque Él es nuestro Padre que nos ama. Cuando no es así, no está funcionando bien. En todo nuestro crecimiento espiritual está metido nuestro enemigo. El enemigo se opone a que nosotros crezcamos, se opone. Y por eso ocurre el enfriamiento. El enfriamiento ocurre porque comenzamos a darle lugar al enemigo. De alguna manera nos logró engañar y le dimos lugar. El enemigo, Satanás, ¿verdad?, hace que conviertas tu relación con el Señor en más bien a una rutina semanal. Ya no en una relación, sino en una rutina semanal. Le quita el sabor realmente, el valor a esa relación. Lo que el enemigo hace es que nos hace creer que estamos bien con Dios cuando ya no lo estamos. Que nos hace creer que estamos bien cuando nosotros realmente le hemos abierto la puerta al pecado. Pero sin embargo nos engaña para que nosotros no nos demos cuenta y creamos que aún estamos bien con Dios. Lo que necesitamos es un reencuentro con Jesús. Volver a encontrarnos con Jesús. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Él haga un rompimiento y que volvamos a comenzar, y Él lo hace. Jesús vino para eso, para romper esa rutina y convertirla nuevamente en una relación con el Señor, para que eso que se había roto, esa relación que se había interrumpido con el Señor, volvamos a establecerla. Eso es lo que el Señor quiere, y por eso decíamos que necesitamos un encuentro o un reencuentro, según sea el caso. Tal vez alguien se encuentre en una situación también que no es un enfriamiento, sino que nunca llegó a crecer lo suficiente como para establecer una relación con el Señor, que desde el comienzo le fue robada la semilla y asiste a la iglesia, pero nunca logró establecer esa relación con el Señor. Es un enfriamiento porque ya sea porque estuvo más caliente y se fue enfriando, su relación con el Señor estuvo mejor y se fue enfriando, o porque nunca llegó realmente a estar como debería estar. Lo que se necesita es un encuentro con Jesús para comenzar de nuevo, Él en nosotros, el Señor Jesús nos encamina. Pero ahora lo que vamos a ver hoy, el día de hoy, es entrar un poco en el detalle de esto. Si usted conoce a alguien que está en esta situación, que su relación con el Señor se ha vuelto rutinaria, que no está dando fruto, que se está secando, y puede que hayan pasado años y su relación con el Señor se limita a asistir al culto dominical semanal, y prácticamente el resto de la semana simplemente hace lo mismo que siempre, se dedica a sus actividades personales. Entonces, llámelo para que vea este video, o si no, envíeselo usted luego para que lo vea, porque aquí vamos a tratar ese tema que afecta a muchas personas realmente. El día de ayer estaba escuchando a una pastora que se refería justamente a este tema y hablaba de que aparentemente en su congregación hay gente que tiene más de 25 años en este estado. Su crecimiento en el Señor se había secado, y era lamentable realmente, porque no es nada fácil salir de esto. Hoy día vamos a hablar de cómo es que el Señor Jesús nos puede ayudar y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pues queremos entender un poco más cómo es que podemos ser engañados por el enemigo para que no volvamos a caer. Si usted ha caído, y si no ha caído, si usted no está en este caso, gracias a Dios, gracias a que se ha mantenido usted en obediencia, para que no caiga, para que no se enfríe su relación con el Señor. Porque de alguna manera todos podemos ser engañados, y todos de alguna manera somos engañados por el enemigo, todos, en mayor o menor grado lo somos. Porque el enemigo tiene mucho poder para engañarnos, porque pone pensamientos en nuestra mente y nosotros por desconocimiento los aceptamos. Es muy fácil para el enemigo engañarnos. Cada vez que nos acercamos a Dios, repito, cada vez que nos acercamos a Dios, nos sale al frente el enemigo para evitar nuestro avance, nuestro crecimiento espiritual. Cuando usted recibió a Cristo la primera vez, allí mismo comenzó
su guerra contra el enemigo. Comenzó una guerra contra el enemigo. Ni bien usted recibió a Cristo, ni bien fue rescatado de las tinieblas para ser puesto en el reino de luz gracias a la obra preciosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, porque por Él, ¿verdad? Por Él nosotros podemos salir del estado de tinieblas a la luz. Pero en ese preciso momento, cuando nosotros salimos del dominio del territorio del enemigo al territorio de luz del Señor Jesús, es que el enemigo comienza su trabajo para hacernos retroceder. Entonces desde ahí comienza nuestra guerra espiritual, desde ahí comienza el enemigo a tratar de enfriar nuestra relación con el Señor. Desde ahí, cuando nosotros salimos, cuando nosotros venimos a Cristo y le recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos rescatados de las tinieblas y puestos en el reino de luz, sacados de la esclavitud del pecado, que no podíamos salir del pecado, somos rescatados del pecado para ser puestos en libertad, y a partir de ahí lo que el Señor Jesús quiere que le sigamos en libertad, ¿verdad? Pero en este caminar en libertad con Jesús viene el enemigo a poner sus trampas, sus mentiras, sus engaños, para hacernos caer con sus tentaciones y hacernos retroceder, tal cual el enemigo lo hizo con Eva, se acordarán ustedes, allí en el jardín del Edén, que la tentó, la engañó, la hizo caer en su trampa y le privó del derecho que le había dado el Señor, del control del planeta, y a partir de ahí vino el pecado de generación en generación hasta lo que estamos hoy día. De manera que la mayoría de nosotros podemos caer en sus trampas y caemos en sus trampas, en las trampas del enemigo, y hay algunos creyentes que ni bien reciben a Cristo allí nomás, el enemigo le roba la semilla y los hace retroceder, ni bien comienzan su caminar con el Señor. Así que la intención del enemigo es enfriar nuestra relación con Dios para que nos apartemos de Dios y para que volvamos a estar en esclavitud. Esa es la intención. Nosotros le llamamos a este intento del enemigo de enfriar nuestra relación, de ponernos trampas, de presentarnos tentaciones para hacernos caer, lo llamamos ataques del enemigo. Porque, como su nombre lo indica, el enemigo ataca de esa forma, ataca para hacernos caer en sus trampas. Son ataques, a eso le llamamos. Ahora, no se puede evitar un ataque, no se puede evitar que nos ataque el enemigo. No se puede porque el enemigo está suelto, ahí está libre. Y lamentablemente nos puede influir con pensamientos en nosotros, nos puede influir con pensamientos porque eso es lo que hemos heredado de la naturaleza pecaminosa de donde venimos, que el enemigo nos puede poner pensamientos para hacernos caer en tentaciones. Entonces no podemos evitar que nos ataque el enemigo. Eso sí, ¿y cómo son los ataques del enemigo? Mediante los pensamientos, decíamos. ¿Qué hacen esos pensamientos? Esos pensamientos tienden a varias cosas. Una de ellas es a desenfocarnos. Nosotros deberíamos darle prioridad a las cosas de Dios. Darle prioridad a las cosas de Dios son importantísimas, son lo más importante. Es más importante que nuestro trabajo, que nuestra salud, que todo, que nuestra familia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser más importante que nuestra salud, familia y trabajo? Porque Dios está por encima de todo, porque Él puede hacer que todo esto nos vaya bien. Él nos da su favor para que nos vaya bien en el trabajo, en la salud, en la familia. En cambio, si nosotros nos desenfocamos y no le damos al Señor su lugar, ¿qué va a suceder? Comenzamos a poner al Señor en una prioridad más baja, no le damos suficiente tiempo, no le damos suficiente atención. ¿Y qué es lo que pasa? Comenzamos a enfriarnos y nos comienza a ir mal en alguna de ellas, o nuestro trabajo, o nuestra salud, o nuestra situación familiar, porque perdemos su cobertura, su protección del Señor. El Señor nos quiere bendecir en todas las áreas. Por eso es que es tan importante enfocarnos en las cosas del Señor. Está muy bien que usted se dedique a otras actividades, pero la actividad más importante de todas ellas es su relación con Dios. De allí depende todo, necesitamos del Señor. Si nosotros le damos la prioridad al trabajo, muchos le han dado prioridad a su trabajo más que al Señor, y en este momento probablemente se han quedado sin trabajo. Muchos se han quedado sin trabajo. Pero si esa persona le hubiera dado prioridad al Señor por encima de su trabajo, o el Señor le protegía de su trabajo, o Dios le hubiera protegido de su trabajo, o Dios le hubiera dado un mejor trabajo. Pero definitivamente no le iba a ir mal, le iba a ir mejor. Porque así es, cuando usted le da prioridad al Señor, el Señor ordena y lo bendice en todo. Por eso le decía que estar con el Señor y darle la prioridad al Señor es lo más importante de todo. Pero el enemigo se encarga de poner pensamientos para desenfocarnos,
para que no nos enfoquemos en las cosas del Señor, para que no le demos prioridad a las cosas de Dios, sino a otras cosas. A otra cosa, ya sea el trabajo, la diversión, el entretenimiento, ejercicios, otras cosas. No desenfoca el enemigo. Además pone pensamientos para que pequemos, para que con nuestros pecados nos apartemos de Dios, para que caigamos en falta con el Señor. Pone pensamientos de ese tipo, pone pensamientos en nosotros para que de los pensamientos vayamos a las acciones, para que tratemos mal a la gente, para que tengamos reacciones de ira, para que seamos intolerantes, para que seamos egoístas. Pone en nosotros que lleguemos a esas acciones. Todo eso hace el enemigo para enfriar nuestra relación con Dios, porque cuando nosotros nos volvemos al pecado, se enfría nuestra relación con el Señor, porque el Señor quiere que nos mantengamos en su camino, fieles a Él. En esa lucha estamos, en que queremos avanzar, pero tenemos un enemigo que se levanta para hacernos oposición, para desenfocarnos, para poner pensamientos para que nos apartemos del Señor. También pone pensamientos de justificaciones, pone en nosotros justificaciones para que continuemos pecando o que volvamos al pecado o volvamos a cometer algunas faltas, y nos justifica. Pone pensamientos, por ejemplo, pone justificaciones de por qué debemos de seguir mintiendo en determinadas áreas, tal vez para continuar trabajando, para continuar vendiendo. Pone pensamientos, no, tienes que seguir mintiendo para que puedas vender, necesitas ingresos. Entonces sigue mintiendo, pues, vende con mentiras. Justificaciones mentirosas, porque no es así. Si nosotros tenemos un Dios todopoderoso, Él nos puede ayudar, Él nos va a ayudar a salir de cualquier situación, a darnos un mejor trabajo, un mejor negocio. No tiene que usted caer en mentiras, estas justificaciones son falsas. Y las pone el enemigo para que usted caiga en ese pecado y se aparte del Señor, se enfríe su relación con Dios. Justificaciones de que no tiene tiempo, no tengo tiempo para las cosas del Señor, y te alimenta de ese pensamiento, que no tienes tiempo porque tienes cosas más importantes que hacer, cuando ya hemos dicho que no hay nada más importante que darle primer lugar al Señor. Pone sustento para que se divorcie usted, para que ya diga, no soporto esta relación, no hay salida, me divorcio. Mentira, el Señor une los matrimonios, el Señor no quiere que nos divorciemos, el Señor ama el matrimonio. Pone pensamientos de justificación para tratar mal a la gente, para que respondamos con agresividad hacia otros. Pone en nosotros pensamientos para que no oremos, porque la verdad que tengo que descansar o tengo que salir muy temprano, para no orar, cuando es tan importante la oración. Y así, hermanos, podríamos continuar, ¿verdad? Así es el engaño del enemigo. Trabaja en nosotros para que nosotros nos vayamos enfriando en nuestra relación con Él. Ahora, ¿por qué tenemos que estar estudiando esto? Estudiar lo que el enemigo, cómo nos engaña. ¿Por qué? ¿Por qué darle tanta importancia a las cosas de Satanás, verdad? ¿Por qué no estudiar las cosas de Dios? Algunas personas piensan así. ¿Sabe qué le digo? ¿Sabe por qué tenemos que hacer eso? Porque Él es nuestro enemigo y quiere arruinar nuestro crecimiento espiritual, quiere arruinar nuestra vida con el Señor, quiere quitarnos la vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Por eso es importante conocer al enemigo, porque tenemos que vencerlo. Tenemos que vencer al enemigo. Si no lo vencemos, Él nos vence. No hay más. Si no lo vencemos, Él nos vence. Y Jesús vino por eso. Vino, entre otras cosas, para darnos a nosotros el poder para vencer. Nosotros podemos vencer, y por eso fue necesario que Jesús venga también. Por eso, porque Él nos dio la victoria para que nosotros podamos vencer al enemigo. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar lo relacionado con el enemigo y cómo nos engaña? Porque Él está en guerra contra usted, contra mí. Él está en guerra. Él vino a robar nuestras bendiciones. Él vino a robar nuestras promesas, las promesas que Dios ha puesto en su Escritura, en su santa palabra para nosotros. Él vino a robarnos la vida eterna, mi hermano. Quieras o no quieras, te encuentras en guerra con el enemigo, quieras o no quieras. Tú no escogiste estar en guerra con el enemigo. Estamos en guerra simplemente porque Él está contra ti. Y tú tienes que vencerle, si no, Él te va a vencer. Las batallas contra el enemigo no son como en las épocas antiguas, no son con armas físicas, no son con golpes, ¿verdad? No son con armamento, son en la mente, batalla en la mente. ¿Cómo es eso? Ahora vamos a ver, batallas en la mente. Hemos dicho que el enemigo influencia en nuestros pensamientos. La batalla es en la mente. ¿De qué guerra estamos hablando? Alguien podría decir, ¿de qué guerra estamos hablando? Yo no sabía que estaba en guerra. Lo que pasa es que nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos en un mundo que supuestamente era de paz.
donde nosotros nos dedicamos a trabajar honradamente, buscando tener mayores ingresos para lograr tener una calidad de vida, ¿verdad? Estar unidos, formar nuestra familia, enviar a nuestros hijos a la universidad para que ellos a su vez puedan generar sus propios ingresos y formar sus familias y podamos alcanzar la felicidad, ¿verdad? Qué lindo, qué bonito, eso suena muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que el problema es que el enemigo nos había engañado allí. ¿Por qué razón? Para que estuviéramos entretenidos en ese caminar, en esas cosas, mientras Él nos iba robando nuestra relación con Dios. Él nos tenía adormecidos, anestesiados, desenfocados en esas cosas que les hemos dicho, en trabajo, estudio, obligaciones, compromisos, entretenimiento, diversión, y nos estaba manteniendo alejados de Dios, ocupados en nuestros asuntos de la corriente del mundo, desconectados de Dios. Eso es lo que el enemigo quería, que estemos desconectados de Dios. Y así ha mantenido a todo el mundo, hermanos, a toda la población, a toda la humanidad, nosotros, por supuesto, a toda la humanidad, por siglos y siglos. El enemigo vino a robarnos nuestras bendiciones y nos mantuvo desenfocados en las cosas, en las actividades que nosotros le damos mucha importancia ahora. Pero Él lo hizo para que no supiéramos que Él existía, para que no le hiciéramos oposición, nos tenía adormecidos, engañados. No, lo hizo para que no nos levantáramos contra Él, para que no nos levantáramos y no saliéramos de su dominio, porque Él nos tenía dominados allí. Un velo nos cubría nuestra vista que no nos permitía ver. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Escritura. Por Jesús, cuando nosotros venimos a Jesús, se nos quita ese velo y podemos ver con claridad lo engañados que hemos estado, que en nuestra relación, cuando estábamos enfocados en las cosas del mundo, estábamos apartados de Dios y apartados de la vida eterna. En ese caminar en donde nos encontrábamos haciendo nuestra vida ahí en sociedad, como yo lo estaba hasta hace 10 años, que conocí al Señor, estaba perdido, hermano, en el sentido de que estaba muy bien en las cosas del mundo, me iba bien económicamente y con mi familia, pero estaba así, me estaba yendo lejos de irme al cielo, me estaba yendo al infierno, hermano. Así es, pero gracias a Jesús que Él nos rompió el velo cuando le recibimos y ahora sí vemos con claridad lo que pasa. ¿Qué dice en 2 Corintios 3:16? Dice, 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. El velo le es quitado. Y antes, como estábamos en tinieblas, no podíamos ver con claridad las cosas que nos pasaban. Pero ahora que estamos en la luz, sí podemos ver que hemos estado engañados. Y no queremos volver ahí donde estábamos. Gracias, Señor Jesús, porque en ti tenemos libertad. Tú eres el que nos dio la libertad. Tenemos, por lo tanto, ahora que tenemos esa claridad, los que estamos en el camino de Jesús, tenemos que librar nuestras batallas contra el enemigo, porque el enemigo está volviendo a hacernos batalla, a evitar que sigamos avanzando, nos quiere hacer volver atrás, nos quiere volver a esclavizar, quiere volver a poner ese velo en nosotros para que volvamos a estar en tinieblas. Por eso es que usted tiene que pelear con el enemigo, por eso es que tiene que conocer cómo lo ha estado engañando, tiene que conocer las estrategias del enemigo para defenderse y saber cómo contraatacar, saber cómo manejarse en el terreno espiritual, porque eso es lo que el Señor Jesús quiere. El Señor Jesús nos presentó al enemigo y sus trampas, cómo nos ha hecho daño. El Señor Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Para que lo conozcamos. Para nosotros poder enfrentar y pelear contra el enemigo nuestras batallas en la mente, el Espíritu Santo nos quiere formar como guerreros. ¿Sabía usted? Sí, el Espíritu Santo nos quiere formar, entre otras cosas, como guerreros, para que sepamos cómo batallar, cómo pelear en este mundo en el que estamos, en este mundo en donde está el enemigo, está nuestro enemigo. Jesús vino a formar guerreros, Jesús venció al enemigo, ¿verdad? Con su muerte y con su resurrección Jesús venció al enemigo y ahora Él quiere que nosotros venzamos. Nos entrena, nos prepara como guerreros, como hizo con sus apóstoles, los preparó y después Él subió a los cielos, Jesús, dejando preparados a sus discípulos para que enfrentaran al enemigo.
y para que lo vencieran ciertamente. Entonces lo mismo quiere hacer con nosotros, nos quiere formar como guerreros para que podamos andar en este camino de luz donde está el enemigo haciéndonos oposición. Cuando usted vino a la iglesia por primera vez, usted era una persona que venía, no sabía nada de esto, era una persona común, pero cuando usted se hace un discípulo de Cristo, cuando usted está en el caminar de Cristo, se hace un discípulo de Cristo, al mismo tiempo se está haciendo un guerrero espiritual que pelea con armas espirituales para hacer frente al enemigo. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, eso es parte de la preparación del proceso de transformación nuestro que el Espíritu Santo lleva a cabo. Usted conocerá la historia del rey David. El rey David fue entrenado por Dios. El rey David, Dios lo escogió cuando él era un pastorcillo de sus animales. Era muy jovencito y Dios mismo vio en él su corazón, ¿verdad? Seguramente que tenía un corazón humilde y dócil y que se dejaba guiar, y Dios lo escogió a él, a pesar de que era el más débil de sus hermanos físicamente, el más pequeñito, pero vio en él un corazón dócil, dispuesto como para trabajar. Dios lo escogió, lo entrenó, lo preparó a ese jovencito de 16 años, lo preparó y lo convirtió en un guerrero, y lo envió. Una vez que lo preparó, en algunos años duró su preparación, lo envió. ¿A quién? A pelear nada menos que con un gigante, con Goliat. Usted sabe la historia seguramente. Ese jovencito, ese joven David, lleno de valentía, porque el Señor hizo de él un joven valiente, y se enfrentó a este guerrero Goliat, que era de 3 metros de alto, cuando todo el ejército de su nación de Israel tenía miedo de enfrentarlo. Él se atrevió y dijo unas palabras que no las hubiera podido decir él si no hubiera sido entrenado por Dios. David no podía haber hecho frente a Goliat si no hubiera sido preparado por Dios para pelear con ese gigante. David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? David sabía que su fuerza no era la que le iba a dar la victoria, sino era Dios, era el poder de Dios en él. El Señor lo había preparado y él estaba seguro de que el Señor le estaba dando la victoria sobre ese gigante, no importase de qué tamaño era, más grande era su Dios que estaba en él. Entonces el Señor, así como lo preparó a David para enfrentar gigantes, y realmente David no solamente enfrentó a ese gigante, derrotó a muchos otros gigantes más adelante, porque hizo de él un rey además. El Señor así igual quiere hacer con usted, mi hermano, mi hermana. Quiere hacer de nosotros guerreros para que sepamos pelear en este mundo espiritual donde tenemos batallas con el enemigo. El Señor lo que quiere hacer en usted es entrenarlo para que usted llegue a convertirse en un guerrero. Pero para ello usted tiene que someterse al Señor. Tiene que andar en su voluntad, en la voluntad del Señor. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos y enséñeles a cumplir con todo lo que les he enseñado. Entonces es muy importante el sometimiento a la palabra de Dios para que nosotros podamos ser esos guerreros, podamos ser esos discípulos. Porque el Señor, ¿qué cosa quiere de nosotros? Quiere formar en nosotros discípulos, quiere hacer de nosotros servidores para su reino, quiere hacer de nosotros guerreros. Todo eso lo quiere hacer en nosotros, en usted, mi hermano, para poder asignarle a usted una misión, porque para eso vino el Señor Jesús, para prepararnos a nosotros a ser discípulos para que cumplamos una misión. Jesús no lo hizo solo por mí, lo hizo por todos, ¿verdad? Jesús lo quiere hacer por todos ustedes, quiere convertirlos a ustedes en guerreros, en discípulos, en servidores. Eso es lo que el Señor quiere. Y para ello Dios ha dispuesto su gracia, para que usted pueda vencer al pecado, vencer al enemigo, vencer las trampas del enemigo, los engaños del enemigo. El Espíritu Santo tiene que hacer su obra en usted, el Espíritu Santo quiere hacer la obra en usted. Eso es lo que Él quiere hacer. Una vez que haga esta obra en usted, usted ya está listo para cumplir con su llamado, usted ya está listo para cumplir con su misión. Amén. Eso es, hermanos, eso es. Por eso es tan importante
que no deje que su relación se enfríe con el Señor. Es tan importante ahora hacer esta autoevaluación, porque nosotros tenemos que despertar de ese estado. Si es que usted se encuentra en ese estado de enfriamiento, tiene que despertar de eso, porque tenemos una misión que cumplir más adelante. El Señor ha enviado a su Santo Espíritu para que haga un trabajo de transformación de nosotros, en convertirnos en discípulos, en guerreros, en servidores, y nosotros nos estamos enfriando. Por eso es tan importante despertar de ese estado. Por eso es tan importante la autoevaluación. Decíamos que el enemigo nos engaña para que no estemos al tanto de sus trampas. El enemigo engaña y nosotros tenemos que ser vigilantes. Hemos dicho también eso anteriormente, tenemos que ser vigilantes para que no se enfríe nuestra relación con Dios. Tenemos que evaluarnos, hemos dicho que tenemos que evaluarnos cómo estamos con respecto a 2 meses atrás. ¿Nos hemos acercado al Señor? ¿Hemos crecido espiritualmente o no? O con respecto a 6 meses atrás, tenemos que estar en casi constante crecimiento, por lo menos en una tendencia hacia arriba en crecimiento, sea leve o sea pronunciado, pero tenemos que estar en crecimiento. Eso es el secreto para no enfriarnos, estar en crecimiento. Es mucho lo que está en juego, hermano, es mucho lo que nos quiere robar el enemigo, así que no podemos permitirnos mantenernos en estado de enfriamiento. Yo quiero que vayamos a un pasaje de la Escritura, al libro de Romanos 6, que es la base de lo que estamos estudiando el día de hoy. El libro de Romanos 6, verso 6. Romanos 6:6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, es decir, con Cristo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Fíjense, estamos leyendo el verso 6. El verso 7 dice, porque el que muere queda liberado del pecado. Acá cuando se refiere a muerte, cuando habla de morir, se refiere a morir al pecado. Morir al pecado. Es decir, voy a volver a leer Romanos 6, del 6 al 7. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo, ¿verdad?, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Aquí nos está llamando el Señor a que tenemos que morir a nuestro pecado para ser libres, porque tenemos que ser libres, ya no volver a ser esclavos, dice en el verso 6, ¿no? De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, así termina el verso 6. Lo que habla acá es que una vez que hemos sido liberados nosotros y hemos sido puestos en el reino de luz, tenemos nosotros que morir al pecado para ya no volver a ser esclavos nuevamente por el enemigo que nos quiere volver a esclavizar. Entonces, tenemos que salir de esa zona de enfriamiento porque el enemigo está tratando y está logrando esclavizarnos nuevamente. El que ha caído en la zona de enfriamiento, el que se ha estancado en su crecimiento, el que ve que ya es más un oidor que un hacedor, el que ve que ya no es el mismo que antes, se está enfriando y el enemigo lo está esclavizando nuevamente. Y esto es muy peligroso porque se pierde todo lo que hemos hablado hace un rato, todo ese crecimiento espiritual se frena, se limita y está perdiendo realmente lo que el Señor tenía para usted. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo ha venido a robar. ¿Cómo salir de esta zona de enfriamiento? ¿Cómo salir de este estancamiento? Primero que nada tenemos que dejar de lado toda pasividad. Usted tiene que ahora tomar, como se dice, el toro por las astas, asumir una responsabilidad y tomar decisiones, porque usted no puede seguir en este estado, no puede continuar en este estado en donde el enemigo le está robando. Usted ha permitido, ha caído en las trampas del enemigo y ahora el enemigo le está robando a usted sus bendiciones, su futuro, sus promesas, su vida eterna. Le está robando, mi hermano. No puede quedarse como está. Tiene que dejar toda pasividad. Usted no se puede seguir levantando todos los días como cualquier día y hacer lo mismo que siempre. Ya no, porque usted ve que esto es muy importante, muy peligroso, mantenerse en ese estado. Levántese y póngase como meta buscar más a Dios cada día. Buscar más a Dios cada día. Lo que tiene que hacer usted es comenzar a preocuparse por hacer los cambios que tiene que hacer. Levántese y póngase como meta buscar a Dios más cada día, buscar obedecer más cada día, porque eso lo va a necesitar para salir de este enfriamiento. Sin duda,
Si usted se levanta todos los días y pone de su parte para hacer la voluntad de Dios, no se enfrían, hermanos, no se enfrían. Aquella persona que recién está comenzando, digamos, que lleva unos meses, tal vez 1 o 2 años, y no se ha enfriado todavía, está ahí con sus luchas, si es una persona que pone de su parte para hacer la voluntad del Señor y para buscarlo y obedecer su palabra, aunque sea leve, pero está en ese proceso, no se va a enfriar, no se va a enfriar. Pero tiene que estar, usted evalúese a sí mismo que tiene que estar en crecimiento con respecto a cada 2 meses, a cada mes. Puede ser que se pueda evaluar, evalúese cada cierto tiempo. Usted si está en crecimiento, aunque sea leve, pero está en crecimiento, no se va a enfriar. Es una señal buena para usted. Ahora, implican decisiones de nuestra parte, implican decisiones. Nosotros tenemos que ser constantes en esto. Usted debe mantener una búsqueda constante del Señor. Si usted quiere mantenerse fuera del enfriamiento, en crecimiento, usted debe buscar diariamente al Señor. Esto es un proceso diario, para que no caiga en las trampas del enemigo. Usted así va a lograr vencer al enemigo en el sentido de que no va a caer en ningún enfriamiento, no va a caer. Y si usted se mantiene en una vida de oración, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a rescatar, lo va a ayudar. De esta manera logrará vencer el plan del enemigo contra usted. Y no se olvide que tenemos que mantenernos siempre en búsqueda del Señor, en oración, en obediencia. Este es en el caso de lo que hemos hablado de aquellos que no han caído en enfriamiento, sino que se han mantenido allí en la lucha, que recién han comenzado tal vez, los que recién han comenzado, y están ahí esforzándose por obedecer la palabra de Dios. Pero ¿qué hay de los que ya pasaron algunos años y lamentablemente cayeron en enfriamiento? Cayeron y no están creciendo espiritualmente, ¿no? Es un estancamiento en el que están. Tiene que pelear sus batallas espirituales, y estas batallas habíamos dicho que son en la mente, no son con armas naturales, armas de guerra, no son con golpes, ¿verdad? Físicos, no, son con armas espirituales. Vamos a ver cómo es eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esas armas espirituales? Nuestras peleas, ¿saben cómo son? En oración. Nuestras armas espirituales son la oración, es la fe. Nosotros peleamos con la oración, con la fe, creyendo en la fe, porque creemos en las promesas del Señor, creemos en su palabra, en lo que dice en su palabra. Por ejemplo, si soy atacado por una enfermedad o por una crisis económica, en la palabra de Dios dice que el Señor me va a ayudar a salir de eso, que el Señor es mi sanador, que el Señor me va a ayudar a salir de cualquier crisis. Entonces yo me aferro a su palabra con fe. Por eso decía que la fe es una de las armas espirituales que nosotros tenemos. Primero dijimos que era la oración, después la fe, cuidando nuestros pensamientos, porque sabemos que el enemigo pone pensamientos para que caigamos en pecado, caigamos en falta, para que tratemos mal a las personas, para que no demos amor, sino de nuestra boca salgan palabras de cólera, de fastidio, de odio a veces. Cuidar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, esa es otra arma. Cuidar nuestras palabras, ¿qué está saliendo de nuestra boca? ¿Palabras de bendición a los demás? ¿O de crítica, de juicio, de condena, de falta de perdón? No, mi hermano, tenemos que cuidar nuestras palabras. Hay poder en nuestras palabras para bendecir y para maldecir. Tenemos que cuidar, ese es un arma. Cuando usted con su boca da palabras de fe y usted declara o confiesa con su boca que el Señor me va a sanar de esta enfermedad, el Señor me va a sacar de esta crisis, que mi hijo va a venir a los caminos del Señor, usted está confesando con su boca palabra de fe, usted le está creyendo lo que dice el Señor en su palabra. Así es como debemos hacer. De nuestra boca no deben salir palabras que no sean palabras de fe. A eso me refiero yo, que con nuestras palabras tenemos que pelear nuestras batallas, no creerle a la mentira del enemigo. El enemigo le hace sentir que esta enfermedad va a ser para muerte. Usted dice, no, en el nombre de Jesús, yo soy sana, porque mi Señor Jesús se llevó las enfermedades en la cruz. Confesión de fe de nuestra boca, palabra de fe. Tal vez un hijo de alguien está en drogas, está en malos caminos. Usted dice, en el nombre de Jesús, Él me va a traer a mi hijo, Él me va a rescatar a mi hijo. Yo confío, yo le creo al Señor. Mi hijo va a ser un siervo de Dios. Usted no le cree a lo que está viendo, usted cree por fe. Dice que los justos andan no por vista, sino por fe. Eso es lo que estamos hablando. Usted confiesa con su boca palabra de fe, creyéndole a lo que está en su palabra. Así yo peleo con mis batallas, porque el enemigo pone a su alrededor tentaciones para que usted caiga en falta, tentaciones para que haga trampas, para que caiga en cuestiones ilegales.
Entonces todo eso usted tiene que pelear sus batallas así, hermano. Pelear sus batallas de esa manera. No es con armas naturales, sino con armas espirituales, como las he mencionado, porque la batalla es aquí en la mente, aquí en la mente. ¿Cómo pelea sus batallas contra el enemigo? Manteniéndose vigilante de las trampas, para no aceptar ofertas mentirosas. Cuando usted le presente a alguien una oferta para hacer una trampa, para hacer algo incorrecto, algo que está en contra de la palabra de Dios, usted tiene que decir no, definitivamente tiene que rechazarlo. Esas son trampas del enemigo. Ustedes tienen que estar vigilantes. El Señor Jesús nos mandó a que fuéramos vigilantes, porque el Señor Jesús ya pagó por todo esto. El Señor Jesús ya pagó por todo esto por nosotros en la cruz. Ahora nosotros tenemos que ejecutarlo, porque nosotros esto no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Es el Señor Jesús. Por Él es que nosotros podemos hacer todo esto y pelear contra el enemigo, ¿verdad? Rechazando sus mentiras. Tenemos que rechazar sus mentiras. Tenemos que rechazar sus mentiras. Así peleamos nuestras batallas contra el enemigo. Por ejemplo, esas mentiras que dicen, bueno, nadie me ama, no me voy a poder casar con nadie, ¿verdad? Una jovencita puede que diga eso. Ya no hay salida para mi situación. Esas son mentiras. No puedo vencer el pecado, son mentiras. Sí se puede. Por eso murió Jesús, para que nosotros podamos vencer el pecado. Sí se puede. En Cristo todo lo podemos. Son mentiras. Entonces así tenemos que resistir los ataques del enemigo. Así peleamos nuestras batallas contra el enemigo, rechazando las tentaciones de dudas, de que usted dude de esto. Esta vez usted está dudando en este momento de lo que estoy hablando yo. Esos son pensamientos del enemigo que vienen para que usted dude, para que usted se quede frío en esa situación y no salga de ese estancamiento. Duda para que usted peque otra vez, para que usted caiga en pecado otra vez. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner límites. Límites también tenemos que hacer. Así peleamos contra el enemigo también en nuestra batalla, poner límites. Es decir, yo ya salí de este pecado, no vuelvo más, no me vuelvo a reunir con esos amigos que me invitan a emborracharse, no vuelvo a salir, pongo límites, no voy a practicar cuestiones ilegales, no, estas cuestiones ilegales en las que yo caí en práctica ya no las vuelvo a hacer, pongo límites, es decir, no paso ese límite nunca más, no volveré atrás, no más, estoy poniendo límites. Eso es en cuanto a yo moverme hacia afuera. Ahora, además, levanto muros. Estoy hablando cómo peleo mi batalla contra el enemigo. Levanto muros, es decir, muros para que no penetre la contaminación hacia mí. Por ejemplo, que nadie entre en mi terreno. Bloqueo por WhatsApp esas personas que me están mandando contaminación, me mandan pornografía, mujeres que llaman para que usted se reúna con ellas, tenga citas. O cuestiones ilegales, esos compañeros, esas personas de negocios que lo llaman para hacer negocios que ya usted ya no quiere, entonces bloquea, levanta muros para que no penetre. No exponerme a ver programas de televisión que sabemos que son incorrectos, esos canales, ya no voy a ver eso. No caer en tristeza, en cuestiones que me depriman. No, bloqueo, tengo que bloquear ciertas cosas que yo sé que me están haciendo daño, bloquear. Entonces tengo que levantar muros. No buscar justificaciones, ya hablamos de eso, no buscar justificaciones para nada, porque las justificaciones, el enemigo está presto ahí para ponerle las justificaciones para que usted vuelva a seguir en falta. Y si ya cayó en falta, si ya en este momento está en falta, tiene que pedir perdón, perdonar, arrepentirse y comenzar de nuevo. Así es, estas son armas con las que peleamos contra el enemigo. Efectivamente, un arma contra el enemigo es el arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, cuando usted perdona, cuando usted pide perdón, está echando fuera al enemigo y comenzando de nuevo. Este es un arma poderosa, el arrepentimiento es un arma poderosa contra el enemigo. Cada vez que usted peca, cayó en pecado en cualquiera de lo que hemos dicho, pero usted se arrepiente de corazón, el enemigo sale otra vez y usted comienza de nuevo, y ese arrepentimiento tiene que ser sincero. Pero vemos que no es fácil, ¿verdad? Porque no es fácil, pero eso es, así tiene que ser sincero. Ahora vamos a ver un poco qué tenemos que hacer ahí. ¿Cómo puedo vencer al pecado yo? ¿Cómo puedo salir de esta situación en la que estoy de enfriamiento? ¿Cómo puedo hacer? Vamos a ir un poquito más en detalle, ya lo hemos dicho, cómo tenemos que pelear, pero vamos a ir un poco más en detalle ahora. Decíamos que para vencer, para salir de esta situación, necesariamente tenemos que tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo es ese encuentro con Jesús? Si usted está en falta, está en pecado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que acercarse al Señor Jesús, tiene que tener un tiempo a solas usted con Él. Ahí entra a su dormitorio, cierra la puerta
a solas. Un momento que usted esté a solas, tenga tiempo disponible ahí, o separe tiempo para él, así no tenga, separa tiempo para él. Entra y se humilla delante del Señor, se humilla delante del Señor. ¿Eso qué significa? Que usted manifiesta su necesidad de Él, necesita de Él, y viene a buscarle, le busca reconociendo que necesita su ayuda. Se presenta ahí en humildad y dice: Señor Jesús, te necesito de ti, reconozco que he fallado y reconozco que sin ti no puedo salir de esta situación. Necesito de ti, Señor. Se está presentando con humildad delante del Señor. Esto es importante para tener ese encuentro con Jesús. No se trata de una oración cualquiera, sino de cómo hacer usted para que usted obtenga el favor del Señor. Se presenta con un corazón dispuesto, un corazón humillado. ¿Para qué? Para que usted se pueda acercar al trono del Señor con confianza, dice Hebreos 4:16, para que usted pueda alcanzar la misericordia del Señor. Porque usted lo que necesita y usted lo que debe de pedir es misericordia del Señor. El Señor quiere ayudarlo y el Señor extiende su misericordia. La misericordia del Señor son nuevas cada día. Entonces usted se presenta allí en humildad, con el corazón sincero, abierto hacia Él, y entra a su trono de gracia pidiendo misericordia. Eso es lo que tiene que hacer. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16 que usted va a hallar gracia. Además de que va a recibir misericordia, va a hallar gracia para que pueda vencer al enemigo, para que pueda andar en obediencia. Para eso le va a servir la gracia, hermano, para que usted pueda andar en victoria esta vez y pueda salir del enfriamiento y ya no se estanque. Para eso ha dispuesto el Señor la gracia, para que usted pueda ganar esas batallas. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos ayudará. Habíamos dicho como número 1 que para tener ese encuentro con el Señor, primero necesitamos entrar en humildad, confesar nuestros pecados y pedirle perdón. Ese es el punto 1. Entrar humillándonos realmente delante del Señor para pedirle perdón, abriendo nuestro corazón con sinceridad para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para poder pelear nuestras batallas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él sabe que nosotros le necesitamos, simplemente que estamos acudiendo a Él porque necesitamos ayuda. Jesús, repito, dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús lo dijo eso. Él está con nosotros, usted acude a Él y Él le va a ayudar. Además, en la palabra dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, ¿verdad? Porque Él nos quiere ayudar. Y está usted acercándose tal cual, quebrantado de corazón, en humildad, con corazón quebrantado. Entonces, si se da cuenta, está entrando allí de manera correcta para buscar el favor del Señor, la ayuda del Señor. En segundo lugar, es necesario que usted renuncie a su pecado, renuncie a todo pecado, renuncie. Ya estamos hablando de algo grande, renuncie a su pecado. Porque de lo contrario no va a poder, hermano, salir de esa situación de enfriamiento, de estancamiento en donde el enemigo, debido a que usted le dio acceso, debido a que usted cayó en sus trampas, el enemigo ha ido tomando posesión, ha ido robándole y ha estado enfriándolo a usted y tiene de cierta manera una posición ya ganada, ha ganado cierto terreno. Entonces, para que usted pueda recibir la ayuda del Señor y el Señor entre a romper y liberar eso, necesita que usted renuncie a su pecado, a todo pecado, renuncia. Y esto no significa que usted lo haya logrado hacer ya, sino que usted toma la decisión de renunciar. Es una decisión, es una declaración donde usted le hace al Señor: Señor, yo decido renunciar. O todavía no lo ha logrado, pero decide. Eso es muy importante. De su boca sale hacia el Señor ese deseo, esa decisión de renuncia a todo pecado, porque no puede usted renunciar a un 90% y a un 10% no. Porque por ahí sigue entrando el enemigo y sigue robándole, mi hermano, sigue robando. Tiene que ser al 100%, a todo. No se guarda nada. Decisión. No estoy hablando de que ya lo haya hecho. Es la decisión. La decisión sí la puede tomar. La puede tomar ya. Hoy mismo la puede tomar. Es una decisión firme. Eso sí es cierto. Tiene que ser una decisión firme. De que ya no vuelvo más. Ya no vuelvo más. O sea, ya no quiero volver más. Esa es la decisión. La decisión es una declaración de fe. Ahora, ¿usted está preparado para eso o no? Espero que sí, porque es la única forma que pueda salir de ese estado de enfriamiento. Es muy serio esto y tiene que salir. Y esta es la forma. Decisión firme.
No que ya lo haya logrado, por eso le digo, no se confunda, pero decide hacerlo, decide enfrentar eso, decide hacerlo, decide que ya no quiere más. En tercer lugar, rendirse a su voluntad, rendirse a su voluntad, rendirse a su voluntad. Es decir, ya, Señor, tomo la decisión de ya no hacer mi voluntad sino la tuya, tomo la decisión. Es otra decisión firme, seria, y no es fácil para nada, pero es importantísimo hacerlo. Decisión de rendirse a la voluntad del Señor, decisión de someter mi voluntad para hacer la voluntad del Señor. ¿Qué más significa eso? Decisión de ya no tener el control de las cosas que antes tenía, sino le cedo el control al Señor. Cuando usted tiene el control de ciertas cosas y no se las quiere rendir al Señor, usted está teniendo fe en sí mismo respecto a esas cosas. Cuando usted rinde esta área, o el área que sea, o su trabajo, o la forma en que usted está manejando a su familia, la forma en que usted dirige su vida, se la rinde al Señor, a partir de ahí usted comienza a confiar en el Señor. A partir de ahí se activa su fe, porque comienza a tener fe en el Señor, que Él lo va a hacer mejor que usted. Pero cuando usted decide no hacerlo, sino decide mantenerse usted en el control de cierta situación de su vida, la fe de usted está puesta en usted, no en el Señor, porque usted está tomando el control, usted permanece en el control de eso, no se lo cede al Señor. Su fe está en sus esfuerzos, en usted mismo. ¿Se da cuenta? Por eso, y acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos en un problema. Por eso es que es necesario rendir al Señor todo. ¿Qué pasa en otro caso? ¿Qué pasa si estamos hablando de alguien que tiene orgullo, alguien que tiene soberbia? Por más que ha avanzado en varias áreas de su vida con el Señor, realmente es una persona que sirve, que ayuda, que hace varias cosas para el Señor, pero tiene orgullo todavía. Tiene que rendir ese orgullo. Decir, Señor, renuncio, ¿verdad? Es renunciar al orgullo. Eso realmente corresponde al punto 2, es renunciar a ese orgullo, ¿no? Renunciar al orgullo también. ¿Qué significa? Que ya, Señor, ya no quiero volver a caer en eso. No quiero volver a caer en eso, entonces manifiesta su decisión. Entonces estábamos en el punto 3, que es rendirse a su voluntad, ceder el control al Señor. Cuando usted hace eso, vamos a ver el versículo, vamos a volver a Romanos 6, esta vez en el versículo del 11 al 14. Romanos 6, versículos del 11 al 14. Versión NBI. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Fíjense, muertos al pecado considérense, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Verso 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros decidimos rendir nuestra voluntad, cuando nosotros renunciamos al pecado, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos decidiendo morir a nuestra carne, hermano. Cuando ustedes deciden morir a su naturaleza de antes, la naturaleza anterior, estamos nosotros permitiendo que la gracia se active en nosotros para que el pecado ya no nos domine. Así es que nosotros le permitimos al Espíritu Santo actuar en nosotros y podamos andar en obediencia, en victoria sobre el pecado. Esa es la forma. Lo que pasa es que nosotros, cuando no hacemos eso y nos reservamos un área de pecado o un área en la cual queremos tener el control de nuestra vida, impedimos al Espíritu Santo actuar, impedimos que la gracia del Señor actúe en nosotros y no podemos actuar en obediencia. Lamentablemente el pecado sigue reinando en nosotros. Él comienza de manera parcial, pero va ganando terreno, porque así es el enemigo. El enemigo, si usted le deja una puerta para que robe,
él por esa puerta comienza a robar cada vez más, y comienza a robar y roba por todo lado. Repito, Romanos 6, 11 al 14. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, considérense muertos al pecado, tomen la decisión de morir al pecado. Verso 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales. No permitan, ustedes ya no están para eso, no deben hacerlo. Ni obedezcan a sus malos deseos. Verso 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Es decir, si ustedes antes servían para cuestiones ilegales, es decir, dedicaban tiempo para cuestiones ilegales, ahora dedíquense tiempo para cuestiones del reino de Dios, para cuestiones de justicia, para servir al Señor. Si es que antes ustedes ayudaban para obras de injusticia, invertían recursos económicos para obras de injusticia, cuestiones ilegales, para corromper, para pagar coimas, ahora dediquen eso que tienen ustedes para hacer obra social, para ayudar a los necesitados, para ofrendar en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Utilicen sus cuerpos. Los que antes utilizaban para lo malo, así como nuestros cuerpos los utilizamos para el vicio, para cuestiones sexuales, ahora esfuércense para servir al Señor. Eso es lo que dice en esta palabra. Cuando nosotros hacíamos cosas contrarias a la justicia, ahora con nuestros cuerpos hagamos cosas para la obra del Señor. Y en el verso 14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando usted hace esto, hermano, y usted decide rendirse a la voluntad del Señor, decide renunciar al pecado, es decir, decide morir a su naturaleza pecaminosa, la gracia se activa sobre usted y ahora usted va a poder vencer al pecado, va a poder andar en obediencia, porque la gracia actúa sobre usted porque usted le ha permitido actuar, porque ya no se está resistiendo, ya le permitió actuar. ¿Qué tan importante es esto que ahora estamos entrando en detalle acerca de la renuncia? De rendirse a su voluntad en el punto 3 y de renunciar al pecado en el punto 2, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que hacer, renunciar ya a todo pecado, pecado de pensamiento, de rencor, de orgullo, ¿verdad? Es renunciar a todo eso, renunciar a la falta de perdón, al juicio, a la crítica, a estar mirando la paja en el ojo ajeno, a estar condenando a las personas. Ya renuncio, ya no quiero más eso. Pero usted toma esa decisión y a partir de ahora le dice al Señor y además rendirse a su voluntad, ¿no? Y a partir de ese momento, a partir de ahora, usted le dice, Señor, ayúdame, necesito de tu ayuda. Y aparte quiero entrar ahora al punto 3. El punto 3 es, necesitamos que esto lo haga en un ayuno usted. Es decir, que entre en un ayuno. Lo más largo que pueda, si puede 7 días, hágalo. Esas son cosas grandes, no es fácil salir de una situación de estancamiento espiritual. Entre en un ayuno, con esto mismo que hemos dicho, que lo hace todos los días entra en el Señor, en este proceso de acercarse, de encontrarse con Jesús, como lo hemos señalado aquí. ¿Por qué recomiendo que entre en un ayuno? Para que todos los recursos del Señor estén a su favor, porque necesitará de la ayuda del Señor, porque el enemigo no crea que va a ser fácil, se va a levantar en su contra, para que no lo haga, para que no pueda vencerlo, va a bombardearlo con pensamientos, usted necesita ayunar. Así que no quiero que se abrume, al contrario, le estoy dando elementos para que el favor de Dios esté con usted, para que usted pueda salir de ese estado. Entonces necesita ayunar, porque son ataduras las que se tienen que romper aquí, hermano, estas son ataduras. Ayuda para que pueda vencer al enemigo, vencer los engaños de Satanás. Y el Espíritu Santo estará con usted y le va a ayudar, mi hermano, le va a ayudar, mi hermano. Al hacer esto, usted está peleando la buena batalla contra el enemigo, está peleando la buena batalla con todo lo que hemos dicho. En punto 4, aparte se requiere que a partir de ahora usted debe llevar una vida de oración. Todos los días debe estar orando y buscando al Señor para que el Señor lo guíe, lo dirija, porque usted ya ha decidido rendir su voluntad al Señor, ha decidido renunciar al pecado. Tiene que mantenerse en una vida de oración donde el Señor no va a permitir que usted se aparte.
Si usted se mantiene en una vida de oración, el Señor lo va a alertar y lo va a ayudar para que usted se mantenga vigilante, alerta de los engaños del enemigo. Todo lo que consiste en buena cuenta es cómo es nuestro encuentro con el Señor, encontrarnos con el Señor. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, no, pues yo quiero mantener esto, no quiero perder el control sobre esto? No va a poder salir, hermano, va a continuar en este estado. En buena cuenta lo que estoy diciendo es que esta es una decisión que la tiene que tomar sí o sí. Cuando uno no renuncia al pecado, cuando uno no se rinde a la voluntad del Señor, de todas maneras va a haber un enfriamiento. Es decir, una cosa se opone a la otra. Si usted no se rinde, no renuncia, habrá enfriamiento, porque el enemigo va a encontrar la forma de entrar, va a encontrar la forma. Pero cuando uno renuncia al pecado, toma la decisión de rendirse a la voluntad del Señor, ya no va a haber enfriamiento. ¿Se da cuenta? Poderoso es esto. El Señor quiere que usted haga esto, que usted lo siga, porque el Señor quiere hacer ese rompimiento. Tiene que soltar el control, mi hermano, de aquello que tiene que soltar el control, tiene que hacerlo, porque si no, no le va a poder dejar avanzar, Quiero ser bien claro en eso. Cuando alguien decide mantener el control de algo, está decidiendo dejarle una puerta abierta al enemigo, y el enemigo se va a meter y va a esclavizar, lamentablemente va a enfriar, esclavizar, lamentablemente. Y en esas condiciones el Espíritu Santo no puede actuar, sin duda, le frena totalmente al Espíritu Santo. Porque eso nos aleja de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué necesito un encuentro con Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué necesito esto? ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Cuando nosotros invitamos a Jesús a nosotros, encontrarnos con Jesús nuevamente, como hemos dicho, en este proceso de humildad, de renuncia, de rendición, estamos diciéndole a Jesús, ven, entra en mí, Señor Jesús. ¿Y sabe qué va a pasar? Entra la luz a usted. Y cuando entra la luz, hermano, hermana, las tinieblas tienen que salir, hermano. Las tinieblas tienen que salir, hermana, jovencito, jovencita. Qué tan importante es tomar la decisión de que entre Jesús en nuestra vida, porque entra la luz preciosa del mundo, del Salvador, que ha venido a salvarnos, que ha venido a darnos una nueva vida. Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús entra a nosotros, entra la luz del mundo, esa luz que nos da la vida eterna, esa luz que echa fuera toda tinieblas, toda oscuridad, todo pecado lo echa fuera. Necesitamos volver a invitar a Jesús a nosotros, y tiene que ser con este proceso de continuo, todos los días en ayuno, y sigan adelante así hasta que eso rompa. Hay poder en el nombre de Jesús, porque Él vino para darnos libertad, para que las cadenas sean rotas. Él dijo, yo he venido a dar libertad a los cautivos, para romper todo yugo del diablo. Ha venido a deshacer las obras de Satanás. Eso es lo que ha venido a romper la esclavitud. Él vino a darnos libertad. Por eso es que necesitamos ese encuentro con Jesús, y de la manera que lo hemos dicho. Jesús vino a darnos libertad. Para vencer al pecado, la única forma es mediante Jesús. Esos pecados que no podemos vencer, me refiero a esa práctica del pecado, de la cual no podemos salir, ese enfriamiento del cual hemos caído y no podemos salir. La única forma es encontrándonos con Jesús de la manera que hemos descrito en esos 4 pasos. Cuando Jesús vino a la tierra, una de sus misiones era vencer el pecado. Y Jesús venció al pecado, Jesús venció a Satanás. Jesús venció a Satanás. Venció al pecado y venció a Satanás. Así, por medio de Él, nosotros también podemos vencer al pecado. Por medio de Jesús, nosotros también podemos vencer al pecado. Usted puede y debe vencer al pecado. Puede hacerlo mediante Jesús, y lo debe hacer. No hay otra salida. Porque si no lo vencemos, Él nos vence a nosotros. No hay otra salida. Tenemos que pelear esta batalla. Estamos en guerra espiritual y no hay salida. Tenemos que pelear. Si usted quería quedarse en su casa con su control remoto y ahí disfrutando de una vida cómoda, tranquila, lamento decirle que tenemos que pelear para sacar al enemigo, porque el enemigo ha estado entreteniéndolo, aislándole, desenfocándole, para que pierda sus batallas, y le ha venido a robar todas sus promesas y sus bendiciones que el Señor tenía para usted. Tiene que despertar de ese estado y comenzar a tomar
lo que usted tiene que hacer es su responsabilidad y comenzar a pelear sus batallas. No hay otra manera. Hemos dicho que para que usted pueda vencer al pecado, lo que tiene que hacer es volver sus ojos a Cristo, humillarse delante de Él, rendirse delante de Él, renunciar al pecado. Jesús tiene que volver a ser el centro de su vida. Y fíjese, les voy a leer unos versículos. En Lucas 10, 19 dice, y esto lo digo para alentarlos a ustedes un poco, ¿qué va a pasar al final de este proceso? Usted está peleando contra el enemigo y lo logra vencer. ¿Qué va a pasar después? Dice en Lucas 10, 19, mirad que os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Qué significa esto? Que el Señor, después de este proceso en que usted pelea su batalla, decide morir a su naturaleza pecaminosa, muere al pecado, se rinde al Señor, rinde su voluntad, el Señor le va a dar la victoria y le va a dar poder a usted para que usted pueda pisar al enemigo. El enemigo ya no le va a poder hacer guerra a usted porque usted va a estar encima de él y usted le va a pisar la cabeza. Eso dice aquí. Mirad, Lucas 10, 19, mirad que os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Se refiere al enemigo. Y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Verdad? Se refiere a pisotear al enemigo y todo poder del enemigo, y nada os hará daño. En Marcos 16, 18, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y estos sanarán. Todo eso viene después, hermano. Así que esto que les he explicado el día de hoy en la prédica no es para siempre, es por un periodo de años en los cuales usted va a ser formado como guerrero para que usted vaya y pise al enemigo y lo tenga debajo de sus pies y usted ande en victoria, tenga autoridad. Entonces esto es temporal. Lo aliento a que siga adelante porque el Señor quiere formar guerreros en ustedes, guerreros que puedan vencer al enemigo y enseñen a otros a vencer al enemigo también. Hermano, eso es lo que tenemos. El Señor quiere darnos victoria en todas nuestras batallas. Por eso tenemos que saber cómo enfrentar al enemigo para saber ganarle, vencerle. Los vencedores entrarán en el reino de los cielos. Amén. Entonces todos nosotros estamos llamados a ser guerreros, a ser discípulos, a ser siervos. Y el Señor quiere formarnos mediante su Espíritu Santo. Deje obrar al Espíritu Santo. Ríndase. Sométase a su voluntad. Hermanos, esa es la palabra que tenía para ustedes. Es la forma de salir del enfriamiento esta. No debemos permitir el enfriamiento en nuestra relación con el Señor. Ahora vamos a orar, mis hermanos. Ahora vamos a orar. Vamos a orar. El Señor nos ha hablado. Yo les pido a ustedes que cierren sus ojos. Hay mucha gente que está lamentablemente en esta situación. Mucha gente en las iglesias. La mayoría, diría yo, están en esta situación. Así que les ruego que la tomen con mucha atención. El Señor nos ha hablado, nos ha dicho qué quiere, cómo quiere ayudarnos, quiere sacarnos de esa situación. Él vino para eso, el Señor Jesús. Hagamos nuestra parte. Él ha dejado su gracia para nosotros. Hagamos nuestra parte, que Él va a hacer la suya. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te ruego, Señor, que quite las vendas de mis ojos para que pueda ver mi real condición espiritual. Acompáñeme usted en oración allá, mi hermano. Acompáñeme en oración. Ore usted, sígame. Señor, te ruego que quite las vendas de mis ojos para que yo pueda ver mi real condición espiritual. Señor, rompe todo engaño del enemigo en mi vida. Señor, examina mi corazón y dime en qué te estoy fallando, Señor. Hazme ver en qué te estoy fallando, Señor. Te presento mi falta, Señor. Reconozco cada una de ellas. Perdóname, Señor, por mis pecados. Perdóname, Señor, por no haber hecho lo suficiente para sacar el pecado de mi vida, sabiendo que tú moriste por mí en la cruz para darme vida y para que yo ya no vuelva al pecado. Perdóname, Señor. Ayúdame a no caer nuevamente en esos pecados, Señor. No quiero volver a fallarte, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor Jesús. Toma el control de mi vida, Señor. Haz tu obra en mí, Señor Jesús. Venga tu luz a mi vida, Señor. Límpiame de todo mal, Dios mío. Rompe toda ligadura
Rompe todo encadenamiento en mi vida, Señor, encadenamiento al pecado. Quiero caminar en tu espíritu, Señor. Ayúdame, Señor, en este camino. Dame la victoria, Señor, sobre el pecado. Quiero andar en obediencia, Señor. Dame un corazón humilde y sujeto a tu voluntad. Dame un espíritu obediente, Señor. Quiero ser parte de tu reino, Señor. Quiero recibir tus bendiciones, Señor. Quiero recibir tus promesas, Señor, para mi familia, en mi trabajo, en mi salud, sobre toda enfermedad, Señor. Sáname, Señor, de toda enfermedad. Lávame, Señor. Límpiame, Señor. Llévate todos mis dolores, Señor. Todo dolor en mi cuerpo. Protégeme, Señor. Líbrame de todo mal, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sí, Señor, Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, Padre, porque hoy has hablado en nuestros corazones, Señor, Dios Todopoderoso. El Señor nos ha hablado, hermanos, hermanas, jóvenes, quienes se encuentren del otro lado. Hoy Dios nos ha hablado en el nombre de Jesús. Su Santo Espíritu, que mora en nosotros y que está convenciendo de pecado a aquellos que no le conocen aún. Amén. Les está invitando, les está inquietando su corazón. El Señor nos ha hablado y nos pide que estemos apercibidos, que estemos vigilantes, que estemos atentos, Señor, a tu voz. Lucas 12:40 dice: vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. En el nombre de Jesús, no estemos distraídos, atentos, porque Dios está hablando, nos está dando armas espirituales. Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Le pisó la cabeza al enemigo. El enemigo pensó que Jesucristo terminaba ahí en la cruz y moría y nada iba a pasar. Pero el mismo Jesucristo dejó la tumba. La tumba está vacía. Ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Y de ahí va a venir a juzgar a vivos y a los muertos, a los que ya no están con nosotros. El Señor nos pide hoy que no estemos distraídos con las preocupaciones, con los afanes, con los temores, con las inseguridades. El Señor nos ha hablado hoy día de su gracia, de ese favor inmerecido, de ese regalo que a través del sacrificio de Jesucristo, Dios hecho hombre, hemos recibido, que es la redención de los pecados para todos aquellos que queremos acceder a la salvación. El Señor nos invita el día de hoy a recibirle, a retomar lo que habíamos dejado. Y hoy le dice: abre tu corazón, que yo quiero entrar. Nos ha hablado de andar en su justicia, de caminar por esas sendas que no van en contra de su palabra. La palabra de Dios en Hechos 4:12, hermano, hermana, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no es a través de Jesucristo, no podemos llegar al Padre, no podemos alcanzar la salvación. Si no reconocemos ese sacrificio, si no reconocemos al Salvador como tal, esto nos dice la palabra. Estamos agradecidos por este enlace y gracias, Señor, por este momento tan valioso para nosotros. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra, solo a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos vemos en el siguiente contacto. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Y recuerden que Jesús es el camino, amén, la verdad y la vida.